tenemos el tema de esta mañana, ya que hoy vamos a tomar la cena del Señor. Nuestro tema de predicación hoy es recordando al Señor Jesucristo. Y qué bueno es recordar, ¿verdad? Siempre la Biblia nos habla de la necesidad de recordar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios a través de sus profetas siempre decían que había que recordar los hechos grandiosos que Jehová había realizado, especialmente cuando sacó a Israel de Egipto. Los hechos maravillosos en el libro del Éxodo, siempre había que recordar la grandeza de Dios. Y siempre en la Biblia se nos pide que recordemos, porque recordar es tener presente, en este caso, la enseñanza de la palabra de Dios, la obra de Dios y todo, ¿verdad? Y así no nos podemos olvidar. Yo quiero contarles que esta mañana mi hija que está acá presente me hizo recordar a mi esposa. Cuando yo le pregunté a mi hija, me había puesto yo otra corbata, y yo le dije, ¿cómo que esta corbata? Me dijo, quítate esa corbata, me dijo. Me la tuve que quitar y me tuve que poner la que tengo puesta, ¿no? Y yo le dije, eres hija de Benny, le dije yo, ¿no? Porque Benny así me decía, Fernando, eso no cae bien, quítatelo. Entonces, cuando la jefa manda, hay que obedecer, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hay que recordar, ¿no? Bueno, en sus notas dice así que hay dos ceremonias que la iglesia tiene que celebrar. Hay dos ceremonias que la iglesia tiene que celebrar. Bueno, permítame ahí hacer un pequeño comentario antes de seguir viendo lo que dicen nuestros apuntes y decirle de que bíblicamente solo hay dos ceremonias que la iglesia tiene que celebrar. Bueno, una de ellas, la primera es el bautismo, y lógicamente estamos hablando del bautismo en agua, y la otra es la que vamos a llevar a cabo esta mañana, que es la cena del Señor. Solamente son dos ceremonias que la iglesia tiene que celebrar, no hay más en la Biblia. Y lo que yo le quiero mencionar es que en el sistema religioso que impera en nuestro país y en América Latina y en otras partes del mundo, aunque más en el Perú y en América Latina, el sistema religioso nos enseña de que hay 7 ceremonias que la iglesia tiene que celebrar, o lo que le llaman los 7 sacramentos. Yo creo que todos ustedes saben a qué me refiero, los 7 sacramentos y todo lo demás, pero porque ellos dicen, en este sistema religioso, lo cual hago referencia, ellos dicen que celebrando esos 7 sacramentos, estás haciendo tus obras, tus méritos, que te pueden, ojo, en posibilidad, no en afirmación, que te pueden hacer méritos para que entres al cielo. O sea, eso es lo que enseña el sistema religioso que impera, que celebrando ciertos ritos, lo que nosotros llamamos ceremonias, uno puede hacer méritos para entrar al cielo. Pero eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios no pone que hay 7 sacramentos que la iglesia tiene. Solamente, si usted quiere llamarles sacramentos, bueno, llámeles sacramentos, aunque esa es la palabra correcta, pero nosotros los evangélicos, para no nos vean como algo similar, preferimos llamarles ceremonias, y es la mejor palabra que usamos nosotros. Y la primera ceremonia que la iglesia tiene es el bautismo en agua. El domingo pasado hemos bautizado aquí en nuestra iglesia a 18 personas que se han añadido como parte de nuestra congregación, pero también aparte hemos tenido otras personas que han presentado su carta para ser recibidos como miembros, y si no me equivoco, en esta semana hemos incorporado a la membresía de nuestra iglesia a 21 personas. Qué bueno, ¿verdad? Que se sigan añadiendo más miembros de la iglesia, que sigan fieles al Señor, que crezcan al Señor. Y ustedes me conocen. ¿Y qué más tienen que hacer? ¿Y qué más tienen que hacer, hermanos? Exacto, tienen que ofrendar, ¿sí o no? Amén, ¿verdad? Mientras más creyentes ofrenden, la obra del Señor puede caminar mejor, ¿no? De repente alguien dirá, claro, si ofrendan más, al pastor le pagan más. No, a mí no me pagan más, por si acaso. A mí no me pagan más, mi sueldo siempre es el mismo, y yo le digo de que más bien cuando el ingreso baja, acá está el pastor Martín, ¿no? Cuando el ingreso baja, nuestro, su sueldo del pastor Martín y el mío también, baja, ¿no? Así es, ¿no?
Así es la vida, pues, hermanos, ¿no? Hay que darle gracias a Dios con lo que nos da, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Nos da abundante, amén, nos da poco, amén. La gloria sea para el Señor y seguimos caminando, ¿verdad? Entonces, como le digo, el bautismo en agua es importante y es un paso de obediencia al Señor y es un requisito básico para que uno pueda tomar la cena del Señor. Y yo le voy diciendo desde ahora, si usted aún no es bautizado en agua, el bautismo como el Señor manda, por inmersión, y usted no pertenece a una iglesia local donde usted asiste fielmente, en este caso a esta iglesia de acá, usted aún no puede ni debe de tomar la cena del Señor, si usted no es bautizado en agua. Claro, si usted ya está bautizado en agua y está aquí con nosotros, amén, bienvenido sea al Señor, ¿no? Pero no estamos hablando del bautismo que le hicieron a usted cuando era bebé, por si acaso, ¿ya? Sí, ahí me bautizaron en la parroquia tal, no, eso no cuenta, por si acaso, ¿ya? Estamos hablando de bautismo por inmersión. Y luego tenemos la otra ceremonia, la cena del Señor, que hoy vamos a celebrar, que en unos momentos van a traer el pan, van a traer jugo de las uvas aquí, y para que podamos tomar la cena del Señor. Ahora, cuando tomamos o cuando bautizamos en agua y tomamos la cena del Señor, en su nota dice, ambas ceremonias tienen que producir gozo, alegría. Eso tiene que producir gozo, alegría, ¿verdad? Yo ya les he comentado en alguna ocasión que, bueno, ustedes saben que yo asisto a la iglesia desde niño iba a la iglesia bautista allá en Comas, y en aquel tiempo los pastores, los líderes que estaban, nos enseñaban, decían, bueno, yo como niño todavía no tomaba la cena del Señor, porque yo recién me bauticé cuando tenía 14 años de edad, pero más adelante ya tomé la cena del Señor. Pero yo escuchaba la enseñanza, la palabra del Señor, y siempre los pastores repetían y decían así. El día que íbamos a tomar la cena del Señor decía, vengan desde sus casas sin hablar, decían así. Y luego cuando tomamos la cena del Señor tiene que haber un silencio sepulcral, así nos decían. Nadie habla, nadie se ríe. Y luego cuando terminaba la ceremonia de la cena del Señor, ya terminaba el culto, el pastor decía, ahora regresen a sus casas de la misma manera, en silencio, no hablen. Y hermano, y usted viera que parecía, eso parecía no una fiesta, sino que parecía un velorio, parecía, ¿verdad? Así es. Entonces, hermanos míos, eso no es así. Bueno, claro, tampoco vamos a entrar al desorden, aquí a la algarabía, al grito, ¿no? Pero tiene que haber alegría, tiene que haber gozo en el corazón del creyente. Así tiene que ser, tenemos que recordar. Ahora, en la cena del Señor recordamos al Señor Jesucristo, porque Él mismo lo dijo así. Vamos a uno de los pasajes en Lucas capítulo 22. Este es uno de los pasajes donde se puede ver cómo es que el Señor, la noche previa a su muerte, llevó a cabo esta ceremonia de la cena del Señor. Y bueno, y no vamos a entrar en detalles porque es largo el asunto, pero aquí en Lucas capítulo 22, versículo número 7 en adelante, tenemos un relato. Y bueno, siempre los judíos tenían esta fiesta, pero Cristo al final de la fiesta dio una acción totalmente diferente de partir el pan, y Él así instituyó la cena del Señor. Y bueno, algo único fue aquí, la primera vez que lo hicieron los creyentes, y luego lo seguiremos haciendo toda la vida hasta llegar al cielo. Lucas capítulo 22, versículo número 7 en adelante dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, lo cual era realmente muy raro que un hombre haga este trabajo. Pero bueno, ahí encontraron un hombre que hacía esto, y dice, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y bueno, posiblemente se refiere a ese aposento alto que se menciona en el versículo 12, donde luego vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Versículo 12 dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, o sea, un segundo o tercer piso más o menos, ya dispuesto, preparad allí.
Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14 dice, cuando era la hora, o sea, ya en la noche, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, fíjese lo que el Señor le dice a los discípulos, le dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor ya había tomado antes otras Pascuas con los discípulos, porque recuerden ustedes que él había estado en su ministerio ya en este momento un poco más de 3 años y medio más o menos se calcula, y él ya había celebrado anteriormente otras Pascuas con los discípulos, pero esta Pascua era totalmente distinta, era única, porque en esta Pascua era antes que él padezca, como dice en el versículo 15, dice, antes que padezca. O sea, la Pascua previa a su muerte, algo totalmente diferente. Y el Señor dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así que el Señor estaba esperando ansiosamente esta celebración de esta ceremonia que ahora se está llevando a cabo. Luego el versículo 16 dice así, el Señor Jesucristo sigue hablando, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y luego el versículo 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y aquí viene lo que estamos apuntando para recordar a Cristo. Dice, haced esto en memoria de mí. O sea, hay que recordar al Señor cuando tomamos la cena del Señor, recordando a Cristo. Luego el versículo 20 dice, de igual manera después que hubo cenado, o sea, ya después que terminó la comida, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y bueno, y la historia continúa, pero ahí vamos a interrumpir la lectura, donde el Señor está celebrando esta cena y el Señor les dice claramente en el versículo 19, al final del 19 le dice que hay que hacer esto en memoria de mí. O sea, recordar la muerte de Cristo, su vida, la persona de Cristo, tenemos que celebrar en la cena del Señor. Ahora, 25 años después, el apóstol Pablo escribió esto. Primera de Corintios capítulo 11, que es un pasaje clásico de la cena del Señor. Dice así, Primera de Corintios 11, por favor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo número 23 en adelante dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Y qué es lo que Él les había enseñado? Es esto, dice, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, lo primero que Él toma es el pan, y habiendo dado gracias, o sea, habiendo orado, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y otra vez se repiten las palabras que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. O sea, otra vez la enseñanza bíblica de que con la cena del Señor estamos haciendo memoria de la persona del Señor Jesucristo. Luego el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por segunda vez Pablo repite las mismas palabras de hacerlo todo en memoria, recordando al Señor Jesucristo. Así pues dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esa es una gran bendición de celebrar la cena del Señor. Hermanos, es una alegría cuando nosotros tenemos que tomar la cena del Señor. Es un gozo, una alegría, es una algarabía espiritual. Tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos. El creyente tiene que estar preparado para esta ceremonia que hoy vamos a tomar.
como yo la vez pasada les comentaba, les decía que a veces algunos dicen, ¿por qué, pastor, no celebramos la cena del Señor todos los domingos o cada mes? El problema es que cuando se hace algo tan seguido, comienza a perder el significado. Entonces mejor lo celebramos cada cierto tiempecito para que lo que enseña, lo que representa, se pueda siempre seguir considerando de la forma debida, de la forma correcta, y en cuanto a hacer memoria al Señor Jesucristo. Ahora, en su nota dice, la cena del Señor tiene 3 miradas. Bueno, como dice ahí, al pasado, al presente y al futuro. Ahora, cuando decimos que la cena del Señor mira hacia el pasado, estamos diciendo que mira hacia la cruz. Cuando la cena del Señor mira hacia el pasado, mira hacia la cruz. Porque en esencia estamos recordando la muerte del Señor Jesucristo. Yo creo que todos entendemos que el pan representa su cuerpo y el jugo de las uvas, o la copa, como el Señor le llama, representa la sangre de Cristo. Ahora, ciertamente, el pan no se convierte en carne de Cristo, ni el jugo de uva se convierte en sangre de Cristo. No es así. Sigue siendo pan, sigue siendo jugo de uvas, pero solamente son símbolos nada más de lo que es la cena del Señor, nada más lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la sangre de Cristo. Ahora, hermano, muy importante que usted entienda de que la celebración de la cena del Señor ha sido dada a la iglesia local. La iglesia es la que tiene que celebrar la cena del Señor, no un conjunto de iglesias que se reúnen, sino la iglesia local. No es tampoco que una organización X se reúne en un lugar y ellos celebran la cena del Señor. No, es para la iglesia local. Tampoco se trata de que de repente, bueno, en toda iglesia hay grupos celulares, o como les llamen, acá también tenemos en nuestra iglesia diferentes grupos que se reúnen durante la semana en diferentes lugares. No se trata de que un grupo deciden hacer la cena del Señor, no es así. Si ese grupo es parte de la iglesia, tienen que esperar que en la iglesia se celebre la cena del Señor. Así tiene que ser. Recuerdo que cuando estábamos en pandemia, algunos hermanos nos decían para celebrar la cena del Señor, y nos hablaban y me hablaban a mí, me decían, pastor, en otras iglesias celebran la cena del Señor online. Y sí, le digo, yo sé que lo hacen online. ¿Y cómo era online? Era de que decían, de tal día vamos a tomar la cena del Señor, y cada uno en su casa prepara su jugo de uvas y prepara su pan, y a cierta hora nos reunimos y vamos a tomar la cena del Señor online. Yo le digo, al menos yo no comulgo, no me parece correcta esa forma de tomar la cena del Señor. Así que, porque también eso nos podría llevar a decir, vamos a hacer bautismos online, ¿verdad? Entonces yo estoy desde acá y tú estás ahí en tu casa, a ver, ahora sí, métete al agua, yo te bautizo, ¿no? Y tampoco es así, no se puede hacer, ¿verdad? Son ceremonias que han sido dadas para la iglesia local. Cada iglesia tiene que bautizar, cada iglesia tiene que celebrar la cena del Señor. Claro, lógicamente la autoridad del bautismo ha sido dada a la iglesia. Y claro, alguien un día me dijo, pastor, ¿y por qué la iglesia no bautiza? Es que todos no cabemos en el bautisterio, pues, ¿no? Entonces, como todos no podemos entrar en el bautisterio, una persona representando a la iglesia local tiene que hacerlo, ¿verdad? Y en este caso es el pastor de la iglesia o la persona designada, es la que bautiza en el nombre del Señor y dándole esa autoridad a la iglesia local. Entonces, cuando cuando tomamos la cena del Señor, estamos mirando hacia el pasado, hacia la cruz, hacia la muerte de Cristo, el derramamiento de su sangre. Lo segundo es que la cena del Señor mira hacia el presente, mira hacia mi vida espiritual, mi vida espiritual. Ojo, hermanos, estamos hablando que cuando llega el momento de celebrar la cena del Señor, cada creyente tiene que examinar su propia vida espiritual. O sea, tú tienes que examinar tu vida espiritual. ¿Cómo estás tú viviendo delante del Señor? ¿Sabe lo que yo le quiero hacer énfasis? En que usted tiene que mirar su vida espiritual. Usted no tiene que andar mirando la vida ajena, porque en eso somos expertos, ¿verdad? Usted recuerde que Cristo dijo, antes de andar juzgando a otro, primero saca, ¿qué cosa dijo? La viga que tienes en tu ojo.
saca la viga, ni siquiera era la paja, sino la viga, ¿verdad? Saca la viga, el tronco que tienes en tu ojo. Porque en algunas iglesias son expertos en andar los hermanos evaluando, mirando, ¿no? A ver, ¿quién va a tomar la cena del Señor? Ay, comienzan a chismear entre ellos, ¿no? Mire, esa pecadora está tomando la cena del Señor, si yo la he visto que está haciendo. Hermana, no cae en ese juego. No cae en el juego del diablo, ¿verdad? De andar juzgando la vida ajena. Como yo le digo, para mí como pastor, la enseñanza es creyentes bautizados, creyentes en obediencia al Señor, creyentes que han ordenado su vida. Si usted evalúa su vida que está así delante del Señor, adelante, tome la cena del Señor con toda confianza, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero yo no voy a andarle juzgando, yo no voy a andar desde acá diciendo, hey, tú no tomes la cena, tú tampoco, ya te vi el otro día que estabas pecando en la calle, ¿no? Yo no voy a andar haciendo eso por si acaso. Pero cada uno tiene que evaluar su propia vida espiritual. Por eso es una mirada a mi vida espiritual. Lo tercero, la cena del Señor mira hacia el futuro, y lo hemos leído hace un momento en las Escrituras. Cuando decimos que la cena del Señor mira hacia el futuro, mira hacia el regreso de Jesucristo. El regreso de Jesucristo. Bueno, cada vez que celebramos la cena del Señor, dice la Biblia, hace un momento lo hemos leído, estamos anunciando la venida del Señor. Y Pablo va a terminar su epístola usando esa palabra aramea que en alguna ocasión le hemos estado explicando acá. ¿Cuál es la palabra aramea? ¿Recuerdan ustedes? Maranata, exacto, Maranata. Pablo va a terminar esta epístola diciendo, Maranata, el Señor viene, Cristo viene, el Señor viene pronto. Así que nosotros al celebrar la cena del Señor esta mañana estamos anunciando que Cristo regresa, que Cristo viene otra vez. Ahora, ¿cuándo? Ese es el problema. Nadie sabe cuándo, ¿verdad? Solo sabemos que viene el Señor pronto. Oye, usted me dirá, pero pastor, ¿cuándo es pronto? No sé, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque hace 2000 años, usted lee el último libro de la Biblia, el último capítulo, las últimas palabras, ahí se dijo, ¿no? Hace 2000 años, el Señor viene pronto. Y eso fue hace 2000 años. Y seguimos diciendo, el Señor viene pronto. Claro, yo sé que hoy en día con todo lo que está ocurriendo en el mundo, la guerra allá en el Medio Oriente, Israel peleando con sus vecinos, con la creciente pecaminosidad que existe en el mundo, que se aprueban leyes anti-Dios, leyes antifamilia, leyes anti-Biblia, y hermano, donde hoy en día no se puede hablar públicamente contra nada pecaminoso, porque si no, no se sancionan. Hermanos míos, y donde hoy en día se hacen cosas donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hermano, hoy en día muchos creyentes dicen, ya el Señor viene en estos días. Bueno, yo quisiera que el Señor ya venga en estos días, ¿verdad? Pero no sabemos, hermanos, no sabemos. No sabemos cuándo viene el Señor. Esperamos que venga pronto, ¿no? El otro día estuve en Sunac viendo unos asuntos de la iglesia. Y cuando estaba ahí en Sunac, usted sabe lo que es Sunac, ¿verdad? ¿Sabe? Todos no nos gusta Sunac, ¿no? A nadie le gusta, a mí tampoco me gusta Sunac, por si acaso. Y el otro día tuvimos que ir porque teníamos que ver un asunto de la iglesia, y yo estaba ahí, viendo el Sunac lo que nos decía, y yo dije en mi corazón, Señor, ven por favor. Quiero escaparme de Sunac, no quiero, ¿no? Y eso nos ocurre, hermanos, por ser una iglesia que está tratando de cumplir siempre con todas las leyes del país, ¿no? Pero cuando alguien no cumple con las leyes del país, está tranquilo, ¿no? Pero las leyes del país parece que se hacen para ir en contra de las personas que quieren hacer lo correcto, ¿verdad? Pero así es, lamentablemente. Entonces, pero así es SUNAC, y tenemos ahora que hacer otro pequeño trámite. Estoy esperando que lo hagan y me digan otra vez que tenemos que volver a ir a SUNAC, ¿no? Otra vez a SUNAC. Yo no quiero ir, pero que nos queda, ¿verdad? Pero bueno, algo que quiero enfatizar, y ese es en la segunda parte del sermón que usted tiene ahí en sus apuntes, es lo que al momento de tomar la cena del Señor debemos de recordar sobre Jesucristo. Y abra su Biblia en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, porque en base a este primer capítulo de San Juan, yo quiero ver 5 verdades sobre la persona de Jesucristo que debemos de tenerlas presentes en nuestra mente, en nuestro corazón,
en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras familias y en todo. En todo lo debemos de tener presente estas 5 verdades. Ahora, y es interesante espiritualmente hablando que Juan, al comenzar su evangelio, nos va a presentar estas 5 verdades sobre el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Verdad número 1, que Jesucristo es el creador. Jesucristo es el creador. Y aquí en el capítulo 1 de San Juan, en el versículo número 1 también, que encontramos el versículo más famoso, más conocido, aparte de Génesis 1:1, aquí encontramos que dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y sabemos quién es el verbo, ¿verdad? El verbo es el Señor Jesucristo. Y luego dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Alguien una vez me dijo, pastor, pero ese era está en pasado, así que hoy ya no es ver, ya no es. No, lo que pasa es que en griego Él sigue siempre. Él era Dios, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Entonces siempre Él ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Luego dice el versículo número 2, dice, este era en el principio con Dios. Cristo estaba desde el principio con Dios. Y luego el versículo 3 nos presenta a Jesucristo como creador. Dice el versículo 3 así, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de la persona de Jesucristo, que Jesucristo, el verbo encarnado, el verbo que vino a habitar entre nosotros, la segunda persona de la Trinidad, ha creado todo cuanto existe. Yo estaba estudiando hace unas semanas el primer capítulo de Hebreos, donde habla de que Él es el sustentador de la creación. Habla de que Él sustenta la creación y claramente se entiende que Él es lo que mantiene unido toda la creación. Porque los científicos no se explican cómo es que la materia, en sus partes más mínimas, que ellos han llegado a desentrañar lo más pequeño de la materia, hermanos, ellos no entienden cómo elementos que son contrarios pueden mantenerse unidos, pegados, por decirlo, porque se repelen entre ellos, lógicamente, pero creemos que el único elemento, por decirlo así, elemento que puede mantener unida toda la materia en este universo es Dios. Dios es quien ha creado todo cuanto existe. Él es el creador del universo, Él es el creador del hombre. Nosotros creemos que no existe nada de verdad en la enseñanza de la evolución, no existe nada de eso. Yo el otro día escuchaba a un pastor que estaba predicando, estaba hablando muy bien de la Biblia, de un tema, decía así, estaba hablando, decía, este hombre qué bueno, decía, ¿no? Y este hombre, ¿dónde estará? Me gustaría escucharlo en persona, decía yo, ¿no? Hasta que dijo algo, dije, ya no quiero escucharlo ya. Comenzó a hablar de la creación y comenzó a hablar de los dinosaurios y dijo, y los dinosaurios fueron destruidos por un gran asteroide, un meteorito que cayó a la Tierra y todos los dinosaurios murieron. ¿Usted cree eso? Algunos de ustedes creían eso hasta hace un momento, ¿no? Y ya no dicen no porque dice el pastor va a hacer pasar vergüenza. Los dinosaurios no murieron por un meteorito, por si acaso. ¿Y cómo murieron, pastor? En otro momento hablamos del tema, ¿ya? Eso lo dejo para que ustedes se interesen y vengan pues cuando estudiemos Génesis, ¿ya? Por si acaso. Pero Dios ha creado, Jesucristo creó también a los dinosaurios. Él los creó, los dinosaurios también. Cristo es el creador de todo cuanto existe. Jesucristo, creador del universo, como también Pablo lo va a decir en Colosenses capítulo número 1. Y permítame leer la cita para así abreviar un poco el tiempo. En el capítulo 1 de Colosenses, versículos 16 y 17, anote usted la cita, por favor. Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y luego dice, todo fue creado por medio de Él, o sea, por medio de Cristo y para Él. O sea, todo el universo ha sido hecho para la gloria de Dios, para Él. Luego dice en el versículo 17, estoy leyendo en Colosenses capítulo 1, en el versículo 17 dice, y Él
o sea, Cristo, y esto deberían escuchar los testigos de Jehová, ¿no? Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice Él es antes de todas las cosas, se entiende que Él no ha sido creado. Él es el Dios creador del universo. Pero usted sabe que los testigos de Jehová enseñan falsamente que Jesucristo es también una criatura, que Jesucristo ha sido creado por Dios. Y eso es algo totalmente falso, mentira. Jesucristo es el creador de todo el universo. Gloria sea su nombre, ¿verdad? Lo segundo que debemos de recordar sobre Jesucristo, lo segundo, que Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Redentor. En el capítulo 1 de San Juan, estamos en el capítulo 1 de San Juan, yo le dije que aquí van a estar las 5 verdades. En el versículo número 29, San Juan capítulo 1, en el versículo número 29 dice así, y aquí estaba refiriéndose a un diálogo que estaba teniendo Juan el Bautista con otras personas, y el Bautista dice así, Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, Juan le está hablando a un grupo de personas que mayormente eran judíos. Y los judíos, cuando escuchaban hablar de un cordero, automáticamente siempre su mente se proyectaba a lo que había ocurrido la noche previa a la salida de Egipto, cuando ellos tuvieron que sacrificar un cordero como rescate. Eso fue lo que tuvieron que hacer, y usted sabe toda la historia, no voy a repetir, pero solamente le quiero mencionar de que ellos tuvieron que sacrificar un cordero, la sangre tuvieron que echarla en los dinteles de la puerta, también ahí en todo el marco de la puerta tuvieron que colocar sangre, y de esa manera estuvieron protegidos, tuvieron que comer el cordero, y luego salieron de Egipto bajo la protección de Dios. Y el cordero para un judío siempre habla de rescate. Ahora, es triste que hoy en día los judíos no vean a Jesucristo de Nazaret como el Cordero de Dios. Es triste, ¿verdad? Pero el Cordero siempre habla de un rescate, habla de redención. Ahora, ¿qué es redención? Bueno, redención básicamente es compra y liberación. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido en Egipto? ¿Usted recuerda que la última plaga de Egipto cuál fue? ¿Usted recuerda cuál fue la última plaga de Egipto? La muerte de los primogénitos. Disculpen que esté tomando más agua, pero me estoy enfermando un poco de la garganta. A ver, me estoy resfriando. Y le decía, y lo que ocurrió fue la muerte de los primogénitos. Y el Señor dijo, para que no mueran los primogénitos de los judíos, tienen que poner un cordero, la sangre de un cordero en la puerta y pintarlo así. Y luego el Señor dijo, ahora, como sus hijos de ustedes no mueren, están bajo la protección, esos primogénitos son míos. Ahora, todo primogénito dentro del judaísmo le pertenece a Dios, pero luego el Señor decía, para que ustedes puedan rescatar a sus hijos y les vuelva a pertenecer, por decirlo así, tienen que hacer un sacrificio. Hermano, y siempre el Cordero hablaba de rescate y hablaba de liberación. Siempre, y la palabra redención pasó a ser eso. Cuando una persona, antiguamente había un mercado de esclavos en las culturas antiguas, hermano, y déjeme decirle de que aquí en el Perú no fue la excepción, por si acaso, ¿eh? Aquí en el Perú también hubo esclavitud durante la época de español, durante el virreinato, y luego durante la república también hubo esclavitud, hermanos, ¿ah? Por ejemplo, las personas de color eran esclavas, y luego cuando ya salió una ley que se prohibía que las personas de color sean esclavas, ¿qué se hizo? Se comenzó a engañar a las personas que venían de regiones como China, por ejemplo, y ofreciéndoles trabajo, y venían y eran sometidos a una esclavitud en nuestro país, y eran encadenados y explotados. Y hermano, y estas personas eran literalmente vendidas en los mercados que había en nuestro país. Se vendían esclavos. Si usted lee periódicos de la época de 1800 y tantos, que existen todavía en nuestra Biblioteca Nacional, usted va a encontrar que en los periódicos se ofrece ahí, ¿no? Vendo una esclava de tal color, de tal edad, que todavía, por ejemplo, no ha tenido hijos, o ya tiene un hijo, tiene 2 hijos, y así, hermanos. Y las personas iban a comprar esclavos y les miraban los dientes.
porque en los dientes sabían si la edad de la persona, la salud de la persona y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en nuestro país había esclavitud también, así que no solamente pensemos en países lejanos donde habían esclavos que se vendían y se compraban y todo, pero antiguamente uno iba al mercado y compraba un esclavo, y hermanos, y la Biblia dice que habían personas que compraban esclavos y los liberaban. Estos esclavos se les llamaba libertos. En la Biblia aparece libertos. Y justamente ese acto de comprar y liberar se le llama redención. Y hermano, y eso es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha comprado y nos ha liberado. ¿Cuál es el precio que se ha pagado? La sangre de Jesucristo. Jesucristo le ha pagado a su Padre por nuestra liberación, y el Señor nos ha hecho libres. Hemos sido hechos libres del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Si usted gusta, anote ahí una cita, como digo, el tiempo nos está ganando, pero anote en Colosenses capítulo 1, versículo número 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14, que nos habla esta verdad de ser redimidos por la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados. Lo tercero que tenemos que recordar cuando tomamos la cena del Señor sobre Cristo, lo tercero es: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, y es importante entender que Cristo no es un hijo más de Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios eterno, desde antes que Dios decidiera, por decirlo así, tener más hijos espirituales a través de la muerte de Jesucristo. Juan capítulo 1, el versículo número 34 dice así, y acá sigue hablando Juan el Bautista, dice en 1:34, dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios por una relación eterna, porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. Hermano, nosotros llegamos a ser hijos de Dios por causa de nuestra creación y redención. Por esa causa, pero Cristo es el único que es el Hijo de Dios. Hermano, la redención nos hace entrar en una relación filial con el Padre Celestial. Ahora, a causa de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, podemos decir que Él es nuestro Padre, por causa de la redención a nuestro favor, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora, aquí en este mismo Evangelio de San Juan, cuando ya Juan está terminando su Evangelio, nos dice en el capítulo número 20, en el versículo 31, en el capítulo 20, versículo 31, Juan nos va a decir esto así. Si usted es hábil con la Biblia, vaya ahí, o si no, escuche nada más. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito, o sea, estas señales, estas verdades, está hablando el Evangelio, dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito para que, con el propósito de que usted pueda llegar a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que usted, creyendo, tenga vida en el nombre de Dios. Usted es el que va a decidir si cree o no cree. Usted es el que va a decidir aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Usted es el que va a decidir qué hago con Cristo. Así como como Poncio Pilato preguntó ante la multitud, ¿no? ¿Qué hago con este que ustedes dicen que es el Cristo? Usted también tiene que decir, ¿qué hago con Cristo? Lo único que usted tiene que hacer con Cristo es recibirlo como su Salvador personal. Es lo primero que usted tiene que hacer. Entonces, Él es el Hijo de Dios. Lo cuarto que tenemos que recordar sobre Jesucristo es lo siguiente: que Jesucristo es el Mesías. Es el Mesías. Seguimos en el capítulo 1 de San Juan, versículo número 41. Aquí ya está hablando de otra escena en la historia que tenemos acá. Ya Juan el Bautista, por decirlo así, está a un costado en este tramo de la historia. Pero en el versículo número 41 dice así: este halló primero a su hermano Simón. Está hablando de Andrés. Andrés encontró primero a su hermano Simón. ¿Y qué le dijo Andrés a Simón Pedro? ¿Qué le dijo? Le dijo: hemos hallado al Mesías. Y observe que entre paréntesis dice que traducido es el
Cristo, ¿verdad? Que traducido es el Cristo. La palabra Mesías, la palabra Cristo tienen el mismo significado. ¿Y cuál es el significado? Ungido, elegido. Ese es el significado de Mesías, de Cristo. Desde el inicio de la revelación bíblica, el Señor nos prometió la venida del Mesías. Hermano, podríamos hablar esta mañana largo y largo, podríamos abarcar mucho tiempo viendo pasajes y versículos, cómo es que el Señor prometió y volvió a prometer, una y otra vez repitió que venía el Mesías, que venía el Mesías, que venía el Mesías, o como finalmente termina diciendo el profeta, dice, el deseado de las naciones, y Cristo es el Mesías que Dios había prometido. Hermano, generación tras generación en el pueblo de Israel esperaban el cumplimiento de la promesa que el Mesías vendría, hermano mío. Y como le digo, podríamos hablar cantidad de pasajes que nosotros llamamos en teología, le llamamos pasajes mesiánicos, que se habla. Por ejemplo, solamente voy a hacer referencia a uno, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, porque por ejemplo cuando a María se le anunció que sería la madre del Salvador, a María en el capítulo 1 de Lucas, versículo número 30 al 33, el ángel Gabriel, entre otras cosas, le dijo que ella va a tener al Señor Dios, dijo, tú vas a tener al Señor Dios, que le va a dar el trono de David, su padre, le dijo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así se le dijo a María cuando se le anunció que ella sería la madre del Salvador, porque era algo que ya se había prometido en el Antiguo Testamento. He hecho referencia a un pasaje que está en Lucas 1:30 al 33. Y hermano, y podríamos seguir hablando, por ejemplo, en el mismo capítulo 1 de San Lucas, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pudo hablar después de haber estado mudo a causa de su incredulidad. Y cuando él habló lo que él habló sobre su hijo, él exaltó al Mesías, porque Zacarías sabía que iba a nacer ya el Mesías, ya venía el Mesías, y que ese niño que él tendría, su bebé que él tendría, que sería Juan el Bautista, ese niño sería el precursor del Mesías. Y aquí Juan y Zacarías va a celebrar la venida del Mesías. Hermano mío, es tremendo. Si usted lee lo que dijo Zacarías, es un pasaje mesiánico muy importante. Le doy la cita, si usted gusta, está en Lucas capítulo 1, versículo 67 al 79, capítulo 1 de Lucas, versículo 67 al 79, donde usted puede leer todo lo que Zacarías habló sobre su el niño que tenía ya su bebé, Juan el Bautista, y sobre Jesucristo, que era el Mesías. Ahora, y finalmente, ¿qué más encontramos sobre Cristo aquí en el capítulo 1 de San Juan? En quinto lugar, encontramos lo siguiente, que Jesucristo es Rey. Eso es lo que usted también tiene que recordar al tomar la cena del Señor, que Jesucristo es Rey. ¿Verdad que sí? Él es Rey en todo momento. En algunas casas ponen un letrero que dice, Cristo es el Rey de esta casa. Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que lo pongan, pero en muchos hogares solamente es simple letrero que ponen, ¿verdad? Simplemente un letrero ponen porque está bonito, es un adorno, ¿no? Pero en muchos hogares no es el Rey, el Señor Jesucristo. Debería de poner ese letrero, por ejemplo, junto a su televisor. Cada vez que usted lo prende para ver cualquier cosa que vea, decir Jesucristo es el Rey. A ver si Él va a ordenar que usted vea lo que está viendo, ¿verdad? Pero hermano mío, Cristo tiene que ser el Rey. Antes que sea el Rey en nuestras casas, tiene que ser el Rey de mi vida. ¿Sí o no? Porque por ahí se empieza. Si Cristo es el Rey de mi vida, va a llegar a ser el Rey de mi matrimonio. Y tiene que llegar a ser el Rey de mi familia. Pero Él es el Rey y Cristo es el Rey. Y aquí en el capítulo 1 de San Juan, en el versículo número 49, dice así: respondió Natanael, y este Natanael en alguna ocasión hemos estudiado hace poco, diciendo que este Natanael es el que más adelante muy posiblemente, digo muy posiblemente, se le llegó a conocer como el apóstol Bartolomé. Entonces dice aquí, este versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, o sea, maestro. Eso quiere decir, es una palabra hebrea que dice rabí, o a veces
en otra parte encontramos que dice Raboni, que también es maestro, mi maestro, maestro. Dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, lo cual ya hemos visto, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué más dice ahora Natanael, un buen judío, judío de judío, por decirlo así, que dice, tú eres el rey de Israel, tú eres el rey de Israel? Lógicamente, en ese momento, Jesucristo no era reconocido como rey de Israel, porque los judíos tenían otro rey. Pero el asunto es que Cristo fue prometido como rey y va a venir como rey un día. Eso es lo que Cristo va a hacer. Ahora, hermano, cuando Cristo venga como rey un día, no solamente va a ser rey de Israel, sino que Cristo va a establecer un reino en Israel, va a establecer un reino en Israel que llegará a gobernar a todo el mundo entero, porque la Biblia enseña eso, que todo el mundo será sometido al reino del Señor Jesucristo, al reino del Mesías. Como les digo, el tiempo nos gana bastante a nosotros, y usted puede leer, por ejemplo, le doy una cita en el Salmo número 2, por ejemplo, el Salmo número 2, usted puede leer esto, y podríamos seguir citando otros pasajes, pero con eso creo que es suficiente por el momento, para que usted pueda ver que la Biblia nos enseña que Cristo es el rey de Israel, el rey de este mundo, pero lo más importante es que Cristo sea el rey de tu vida. Eso es lo más importante. Por eso le digo, ¿no? ¿De qué sirve poner en la casa un letrero que diga, Él es el rey, Él es el dueño? Pero a las finales, Él no es rey de nada, solamente está ahí de forma figurativa, nada más. Él tiene que ser el rey verdadero, ¿verdad que sí? En una ocasión yo hablaba con un amigo, hace años yo hablaba con un amigo que manejaba su bus, aquí en Lima. Estábamos conversando, estábamos sentados en su bus, en la puerta de su casa, estábamos dentro del bus conversando los dos, y él también cristiano, y estábamos hablando asuntos de la Biblia, y él me estaba consultando algunas cosas de su vida espiritual, y él junto ahí, donde él maneja, en la parte de arriba, tenía un sticker grande pegado que decía así, Jesucristo es el dueño de este carro, algo así decía. Y yo lo agarré de ahí, pues, ¿no? Le dije, ¿Él es el dueño? Le dije. Para empezar, ¿Él es tu dueño? Porque habíamos hablado ciertas cosas que Él no estaba haciendo bien. Y él me dijo, no, no es mi dueño. Y tampoco es el dueño de este carro. Entonces, ¿para qué pones esa mentira? Y le dije, eres un mentiroso, le dije yo. Porque si Cristo fuera, solamente empecemos, si Cristo fuera el dueño de este carro, le digo, dime tú, ¿le estás dando sus ofrendas al Señor por lo que ganas con este carro? Y me dijo de que hacía no sé cuántos años no daba ni un céntimo a la obra del Señor. Entonces le dije, eres un mentiroso, le dije yo. Hermano, y así hay muchos cristianos mentirosos, ¿verdad? Inician un negocio, inician algo diciendo, esto es para el Señor. Y luego en el camino se olvidan del Señor, ¿no? Y comienzan a hacerlo todo para sí mismos. Dicen, este negocio es para el Señor, para la honra y gloria del Señor. ¿Usted sabe cuántas veces al pastor Martín o a mí nos han llamado para ir a bendecir negocios? O nos han traído carros acá, no, pastor Martín, nos han traído autos acá a la puerta de la iglesia para bendecirlos. Porque existe en el imaginario colectivo del peruano religioso, evangélico, de que si el curita lo bendice, va a ir bien, ¿verdad? Hermano, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Cristo es el Rey de nuestras vidas. Y que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Y Él tiene que tener el control de todo lo que tenemos en esta vida. Vamos a ir terminando, y hay un pensamiento final que está ahí en sus notas, dice así: algo que siempre debemos de recordar es lo siguiente: el gran amor de Dios, el gran amor de Dios. O sea, nunca olvide usted que Dios tiene un amor muy grande. Muy grande. Si usted lee, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, ahí Pablo presenta referencias matemáticas al amor de Dios.
Él habla de que el amor de Dios, dice, es alto. Hay un corito inclusive que cantan con los niños, ¿no? Alto, profundo, ancho y no sé, largo y no se habla, sino... Y Pablo eso es lo que habla en Efesios capítulo 3, que el amor de Dios es grande. El amor de Dios es inmenso. Entonces, algo que usted nunca debe de olvidar, algo que usted siempre debe recordar es el gran amor de Dios, que es, y sigo en las notas, dice, es el gran mensaje. O sea, el amor de Dios es el gran mensaje que tenemos que proclamar. El amor de Dios es el gran mensaje que tenemos que proclamar. Y es por eso que al final hemos colocado ese versículo conocidísimo de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es algo que tenemos que proclamar, gritar a los cuatro vientos. Dios ama a todo hombre y a toda mujer, a todo niño y a toda niña, pero Dios no ama el pecado. Dios ama a los seres humanos. Es por eso que la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todo hombre y toda mujer sean salvos. Usted tiene que tomar la decisión. Pero como dije hace un momento y repito, pero Dios no ama su pecado. Dios le ama a usted. Vamos a orar en este momento. Y yo voy a pedir que preparen los elementos de la cena del Señor para que los traigan, por favor, terminando la oración. ¿Sí? Vamos a orar. Yo le pido que incline su cabeza, que cierre sus ojos. Yo le voy a pedir que oremos por un momento. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Y así, estando en esa actitud de oración en esta mañana, yo invito que los hermanos de mi congregación, como su pastor, podamos acercarnos al Señor en oración y podamos pedir que Dios guíe nuestras vidas. Hermanos, un momento, estamos orando, por favor, un momento. ¿Ya? Gracias. Yo les pido que así como estamos, podamos acercarnos a Dios, podamos pedir la bendición de Dios, el perdón de Dios si necesario, hermanos. Porque para tomar la cena del Señor tenemos que hacerlo con un corazón limpio también. Yo sé que ninguno de nosotros es perfecto, tampoco podemos ampararnos en eso para usar como justificación y tomar la cena del Señor viviendo en pecado. Tampoco podemos hacer eso. Pero creo que cada uno de nosotros tiene que buscar el perdón de Dios cada día, y ahora en este momento más, que vamos a tomar la cena del Señor con un corazón limpio. Si hay que pedir perdón a Dios, hay que pedir perdón a Dios. Si hay que haber arreglado algo previamente con alguna persona, hay que haberlo arreglado. Pero si usted aún todavía, lo más importante, usted aún no ha venido a Jesucristo como Salvador personal, ahora es el momento de hacerlo. De que usted venga a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Quiere usted recibir a Cristo como Salvador personal? ¿Quiere usted que Él sea su Redentor, el que lo compre, lo libere del pecado? ¿Quiere usted que Él sea quien le guíe como su pastor? Si usted desea recibir a Cristo como Salvador personal, allí donde está, abra su corazón, pídale que Dios entre a su vida, pídale perdón, pídaselo, pídale que Él sea su único Salvador, pídale, de todo corazón, pídaselo. Si usted está tomando esta decisión, luego con gusto podemos charlar, conversar. Oramos. Nos humillamos ante ti, Padre Celestial, en este momento, porque como iglesia que somos, Señor, reconocemos que te necesitamos. También reconocemos que fallamos. También reconocemos, Padre, que sin ti nada somos ni podemos hacer. Es por eso, Padre, que como dice el salmista, me arrepiento en polvo y ceniza. Nos humillamos, Señor, ante ti en esta mañana, en este momento. Buscamos tu perdón, buscamos tu misericordia, Señor.
Queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Perdónanos. Padre, queremos dentro de un rato tomar la cena del Señor con alegría, con gozo. Señor, proclamando a todas las personas que Cristo viene pronto, Señor. Porque eso es lo que proclamamos con la cena. Pero también queremos decirle a toda persona que no tiene a Cristo que abra su corazón, que deje que el Señor entre a su vida y que Cristo sea el Salvador de su vida y que Cristo sea el Rey de su vida. Padre, te damos gracias por este momento hermoso que estamos ya iniciando de tomar la cena del Señor. Damos gracias a ti en el nombre de Jesucristo. Amén.